El Señor Jesucristo les bendiga. Hoy estamos muy felices nuevamente de presentar un episodio más de nuestro podcast Enganchados, Cristianismo y Actualidad de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, sede La Emilia en Palmira, Colombia. Así que estamos dándole la bienvenida a todos ustedes y queremos que puedan hoy estar muy atentos a un tema muy especial que tenemos. Sabemos que estamos en la temporada que estamos hablando acerca del perdón, pero hoy, bueno, también hablar acerca de el perdón de Dios, ese perdón divino, del cual usted también puede llegar a ser testigo. Hoy me encuentro en la compañía de nuestro pastor Franklin Carmona. Dios lo bendiga, hermano Franklin. Amén, hermana Dani. Gracias por tenerme en cuenta y estar aquí enganchados. Amén. Gloria a Dios. Claro que sí. Bueno, el hermano Franklin es pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, pero también por la gracia de Dios es asesor nacional de evangelismo carcelario. Y aquí en nuestro distrito 25, pues también es coordinador del evangelismo carcelario. Así que hoy vamos a hablar acerca de un testimonio de vida y esta vez de cómo Dios transformó, ¿sí? Primero perdonó, pero también transformó la vida de nuestro hermano Franklin. Les recuerdo también para que nos sigan por nuestras redes sociales, que estamos en Facebook como IPUC La Emilia y en Decon como IPUC La Emilia Decon. Así que para que usted también pueda compartir este link con otras personas, que usted se suscriba para que le llegue la notificación y pueda seguirnos cada 8 días en este maravilloso podcast Enganchados. Bueno, ahora sin más preámbulos, vamos entonces a hablar acerca de ese perdón de Dios que ninguno de nosotros merecía, ¿sí? Pero que Dios quiso hacerlo así, que quiso en la cruz del Calvario morir por nosotros para darnos ese perdón. Y queremos entonces iniciar eh, recordando un texto de la palabra de Dios que está en la primera carta de Juan, el capítulo 1 y el verso 9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es nuestro Dios, el Dios que perdona y da vida. Hermano Franklin, muchas personas hoy lo conocen en esa hermosa labor que está haciendo de evangelismo carcelario. Mm, y bueno, siendo pastor de nuestra iglesia Amén. pentecostal, pero quizás muchos desconocen su testimonio, desconocen qué, cuál era la vida del hermano Franklin antes de ser pastor, antes de ser cristiano. Y eso es lo que queremos que usted hoy nos inicie a contar, ¿cierto? Cómo era su vida antes de conocer a Dios, esos de pronto vacíos que habían, o Amén. bueno, ¿cuál era su vida en ese tiempo? Bueno, fraternal saludo nuevamente, pues. Y gracias, hermana Dani, y bueno, por estar aquí en este podcast con ustedes, en este tema tan bonito. Bueno, yo creería que mi vida antes de no estar en los caminos del Señor, yo diría que era una vida muy desordenada. Bueno, como sin desmeritar algo en la institución en la que laboraba, uno de policía es un poco desordenado, porque uno, pues, con ese verde oliva que dicen que es un imán, porque todo el mundo cree que el policía tiene es que un amor en cada puerto, como el marinero, o en cada esquina. Pero, hombre, esa parte a mí no me salió mucho como por ahí lado los sentimientos, pero sí era una vida más bien como un poco desordenada en cuanto a licor, en Ujú, cuanto de pronto las malas palabras, las malas compañías. Y no tanto ello, también una persona que no me gustaba nada de lo que fuera de Dios, no asimilaba mucho lo de la palabra, lo de la Biblia, era más bien como una persona atea. En mi ujú, ignorancia decía ser ateo,
Aunque la Biblia no dice de ateo, la Biblia habla del necio. Dice el necio en Ujú, su corazón no hay Dios. De eso que es lo ujú, que uno en su ignorancia piensa. Entonces una persona alejada de Dios, lejos de los caminos de Dios y sin, sin nada uno que de pronto hacer, de hecho, uno lo lleva más bien como a estar en el licor, en las malas compañías, las malas palabras, pero en absolutamente nada que uno diga, bueno, ¿cuándo voy a buscar de ellos? No, en la vida de uno en esa vida no, nunca pensaba yo ser creyente o ser cristiano, menos oír la ujú, palabra de Dios, jamás. Eso era una vida más bien como desordenada, ujú, desordenada. Y fui policía cerca de 10 años. eh, Estuve en varios departamentos laborando, lo que fue aquí de Tuluá, ahí me incorporé, de ahí fui a Pereira, de ahí fui trasladado a Medellín, de ahí fui a Bogotá y terminé en el puerto de Buenaventura en la Policía Fiscal Aduanera. Allí terminé yo y todo lo que lleva esa vida es una vida uno, aparte de pronto de desorden de lujos también, ya que de pronto uno ya empieza a hacer favores, ujú, pero nunca cree que esos favores tienen precio. Y ahí es donde uno se mete tanto en estos favores que cree que solamente por recibir unos sobornos ya uno ya pierde ya esos favores, pero no, ujú, eso poco a poco lo va llevando uno a irse metiendo más. Y desafortunadamente, pues, sí le hice mucho favor al narcotráfico y tanto en la parte de drogas como ya en la parte de de ellos de entrar a Colombia a contrabando de mercancías. Entonces era una vía, imagínate, de ahí nomás, parte hermana Dani, amada audiencia, en dónde andaba uno ya como enredadito. ujú. Así es. Y bueno, algunas personas podrían pensar que, bueno, en una posición como la que usted tenía, porque el ser policía pues genera cierta autoridad, Sí, ¿cierto? En claro, nuestra sociedad, pero también el irse involucrando en este mundo, pues también lo posiciona de una manera que hay veces puede al ser humano gustarle, ¿cierto? claro, Que solamente me imagino, pues, no eran los favores que se le hacía a las demás personas, sino que también, pues, hay unos beneficios propios, ¿no? claro, Y y esto, pues, hace que se pueda alejar cada vez más de ese propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, una ¿no? raza humana. Pues, claro, ¿cómo, o sea, qué pasó? ¿Cómo fue ese momento en que usted, o sea, por qué se da cuenta que necesita entonces de Dios? ¿Qué pasó con su vida para llegar a darse cuenta que estaba lejos de Dios? Bueno, hermana Dani y amada audiencia, Ujú, uno, uno nunca cree que uno se va a estripar o que se va a caer. Uno siempre cree que porque hizo el primer favor, o bueno, pasó la primera vez, entonces ya uno dice, no, ya esto es un hecho y que ujú, seguirá pasando, pero desafortunadamente uno no piensa para actuar, sino que actúa para pensar. Y cuando uno actúa mal, entonces sí lo ya uno como a recapacitar y a pensar, ujú, ¿por qué actúo de esta manera? Y a mí nunca me pasó por la mente de que me iba a caer. Es más, en algunas ocasiones, pues, me vi como, decimos nosotros, cogido, pero sobornaba ujú, y pasaba. Entonces uno ya decía, no, eso no es sino ofrecer y sigue uno la situación. ujú, Pero, ¿qué me llevó a mí ya de pronto, como ya, porque hermana Dani y audiencia, en todo esto, lo que uno mal empieza, mal termina. ujú, Y de seguro uno nunca pensaría que, no, que te vas a estripar, que te va a caer. Y uno más de autoridad como en la policía, menos cree usted que algún día va a tocar una prisión, una cárcel. ujú, Y bueno, desafortunadamente para algunos, pero yo digo afortunadamente para mí, fui a una prisión, y aún estando en esa condición, ni siquiera quería dar el brazo a torcer a buscar de Dios. no reconocía que necesitaba el Salvador. No, en la posición que yo tenía, hermana Dani y audiencia en general, uno cree que como está, está bien, Ujú, porque pues los caminos del hombre le parecen derechos,
pero su fin son caminos de muerte, lo enseña la palabra y yo desconocía eso Ujú, y creía que lo que estaba haciendo estaba bien hecho. ujú, Pero ¿para qué era eso? Para nada, porque uno, pues, plata que cogía, plata que se tiraba en rumba, en fiestas, en amigos. ujú. Entonces uno pensaba de que no, que estaba haciendo lo mejor en el momento, pero no. Entonces, eso fue lo que ya después de estar en un lugar de estos, como una prisión donde nadie quiere llegar, un lugar que nadie quiere, y más uno como policía. De hecho, yo trabajé en San Francisco, en Medellín, la cárcel de máxima seguridad en Itagüí. Ujú. Por los años 97 estuve en ese lugar y uno miraba a algunos narcotraficantes de esa época en la vida que llevaban y aún estando presos de la libertad. Y yo dentro de mí una vez pensé, yo jamás yo voy a estar en esa posición de llegar a una cárcel. Y eso era lo que uno pensaba, nunca llegar, pero no, uno nunca, uno mira hacia allá, pero nunca mira hacia acá, que algún día le corresponde a uno. Entonces, cuando ya me tocó a mí y está en ese lugar, y como le dije ahorita, ni en esa condición pensé yo, voy a buscar de Dios, voy a darme la oportunidad con Dios, ¿no? A pesar de que cuando llegué a la cárcel, lo que me dañaron un poco la tranquilidad fueron los evangélicos, porque empezaron muy temprano a cantar, a hacer coros, a aplaudir, y yo venía de estar detenido en un búnker de fiscalía, donde uno quiere como a dormir, pero cuando empiezan a aplausos, a bulla, y yo dije, ¿qué pasaría por ahí? Cuando me dijeron algunos muchachos, no, es que aquí son los hermanitos que hay en culto. Y yo desde que pensé dentro de mí fue, ni en una cárcel me va a librar de estos locos bullosos. Por la misma situación que les di ahora, yo no creía en Dios, no me gustaba lo de Dios. Nunca pensé que eso. Por eso yo dije en un momento, y en una cárcel, el libro nuestros evangélicos locos bullosos, porque ese era mi término para con ellos. Así es, y también además porque cuando se está en tinieblas, como dice la palabra de Dios, no se viene a la luz para que sus obras no sean descubiertas. Amén. Así que esa incomodidad a veces de cuando se predica el Evangelio, que sienten las personas que no conocen a Dios, es porque les despiertan esa conciencia de Claro, que pueda entonces redarguirle de qué está haciendo mal, ¿cierto? así es, Y entonces yo no quiero que nadie como que dañe esa aparente paz que yo tengo cuando he silenciado la conciencia. así es, hermana Dani. Vea que usted me hace recordar de algo. Yo estaba en esa época por los lados del Urabá antioqueño. Ujú, Bueno, salí, llegué a mi casa y mi madre, como una buena pentecostal, porque mire la ignorancia de la vida loca que nos llevaba a la ignorancia en Dios y con padre y madre cristianos. Y mi madre cuando llego, ella me decía, mi hijo, pues hablarme de Dios, del Señor Jesucristo. Y hermano, yo de una recriminé esas palabras tan fuertes que no, mamá, yo vine fue a visitarle a ustedes. ujú, Yo no vine aquí a que usted me viniera a hablar de su Dios. Así que usted me va a hablar de su Dios, me dice, yo más bien me ujú, vuelvo, porque no quiero saber de su Dios, no me interesa su Dios, ni sé quién es su Dios. Entonces, eso fue fuerte para mi madre, porque mi madre me dice ayer, hijo, no hable así de mi Dios. ujú, Porque algún día, escucha la palabra audiencia, hermana Dani, ujú. yo, mi madre, algún día lo vas a predicar. ¿Y sabe cuál fue Mm, mi respuesta? No sé si, no, yo no la pensé. Yo del mismo resentimiento, odio que tenía hacia el cristiano o hacia Dios, lo que le respondí, primero ujú. prefiero estar muerto que ser un evangélico de esos locos bullosos. Entonces, mire, la ignorancia de uno hasta dónde llega. Gracias a Dios que es ese Dios de perdón, dice que pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia, porque si Dios tuviese en cuenta todo lo que nosotros podemos llegar a decir o hacer, y más cuando no se conoce de Él, pues Amén. ¿dónde estaríamos nosotros? Así es. Por eso es que uno mira, hermana Dani, tan bello que es Dios y le habla a uno que Dios es grande en misericordia, es Mm, lento para la ira, ujú. no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades y nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿Dónde estaría? Bueno, entonces
hubo un momento de quiebre, ¿qué pasó para que usted diera como lugar a que se le predicara el evangelio? Porque era que no permitía ni que se le acercaran a predicarle la palabra de Dios. Hermana Dani, la verdad y amada audiencia, uno en la vida que uno lleva, en la condición que uno lleva, uno se hace el fuerte, aunque por Ujú, dentro está destrozado, pero uno no quiere, el orgullo de uno como hombre nunca demostrar la debilidad. ujú, Y más como el día ahorita uno cuando trabaja con esta organización o le hace favor a esta organización, uno queda como marcadito ya con ellos. Y siempre algunos amigos me llegan allá a la prisión y me decían, tranquilo, que aquí lo vamos a sacar, o ujú, plata o con fuego. Estamos en esa, mm, entonces uno siempre como que dándole más credibilidad a la organización, ah, a lo que ellos vayan a hacer con uno. Y siempre me decían, no, tranquilo que lo tenemos arreglado, tranquilo que ya le ofrecimos a la juez. Entonces uno dice, no, que sí, uno piensa de que es una realidad, pero desde el primer momento que yo entré a la cárcel, amada audiencia, Dios siempre intentó abogar a mi favor. ujú, Siempre Dios quiso, con algunos jóvenes allí que ya están en la palabra de eso, es ahora un pastor ya, el hermano Fabián Barrantes, ujú, uno de los que primero me aborda a mí, manda a llamar allí en el pasillo donde yo llegué al camarero. El camarero, pues, para el que sabe de cárcel, sabe que es el nuevo, mm, pero entonces yo no sabía. Entonces dicen en la reja, hey, el camarero. Y yo no sabía que yo creí que era que están llamando a alguien que llamaba al camarero, pero entonces cuando uno los ordenanzas me toca en la celda, hey, el nuevo, vea, lo necesitan en la reja. Entonces, como yo no estaba saliendo, ahí sí me golpearon la reja donde yo estaba, bien, hey, lo necesitan afuera. Y claro, yo salgo y había un hombre ahí parado dentro de la reja de los barrotes y yo le da la orden, ¿qué necesita? Y el hombre, pues siempre es alto, el hermano Fabián me dice, ve, vengo recomendado por alguien. Me lo recomendaron. Y yo vine ujú. ahí a otro lugar. Y entonces yo le pero ¿de quién? Si a mí en esta cárcel nadie me conoce. Yo estoy nuevo, apenas estoy recién llegado. Y eso es lo que usted cree. Y me hizo así. Arriba hay uno. Ay, yo no mamio que arriba hay uno. A mí se me dañó todo. De pronto no dice mi hermanos, hermana Dani, por la vía que uno llevaba, llevaba el ateísmo en uno, de una a mí se me dañó el genio. Yo creo que la cara que el hermano Fabián Barrante debe haber visto en mí, una cara demoníaca, pienso yo, porque a mí no se me dañó yo cuando arriba. No, yo una lo rechacé, lo menosprecié con palabras necias. Y el hombre, cuando yo leí la espalda, me dijo, vea, aunque no quiera creer, pero usted viene bastante encauzado a esta prisión y el único que puede hacer algo por su vida se llama Jesucristo. Y antes de yo cerrar las rejas o la reja de la celda mía, yo le dije, si no lo ha sacado a usted, menos me va a sacar a mí. Y tiré esa reja con rabia, fuerza. El hombre más bien lo dejé parado y me encerré Mm. pensando cosas hasta fuertes. Bueno, y este apareció, ¿de dónde salió? ¿Quién se cree? Él no sabe quién soy yo. Oiga, la palabra coloquial, no sabe quién soy yo. Entonces, Y el que no sabía quién era usted. sí, porque la verdad no sabía, a los No días que me di sabía ya la cuenta posición en que Dios lo había que Dios lo colocado a tenía ya él. en esa Ujú, prisión, sí, era mm, una realidad. Yo no sabía quién era él, pero ya a los días que me di cuenta que era el líder de la iglesia pentecostal allí dentro de la cárcel donde estaba yo. ujú. Bueno, y después de eso, entonces, eh, ¿cuánto tiempo había pasado que usted llevaba allí en la No, cárcel? pues, hermana, llevaría 2 días en el Ah, momento. En el ujú, momento ya, pues, 2 días. Pero la pregunta, usted me dice, ¿cuál fue el punto como de de quiebre? que Mi hermana, vea, uno siempre piensa que Dios es el culpable de las desgracias ajenas o de uno, porque a uno en ese mundo machista y ujú, de ateo, en esa filosofía barata le dicen a uno que siendo Dios tan bueno, ¿por qué permite que la gente inocente muera, que la gente inocente sufra? Que si Dios es tan bueno, ¿por qué permite las catástrofes? Bueno, tantas cosas. Y yo culpaba a Dios de mis desgracias, que ujú, por qué mi esposa sufría con mi niña, que por qué mi familia tenía que sufrir, no, que yo era el mismo el que había cometido mis hechos. ujú. Cada acción trae una consecuencia, sea bien o sea mal. Claro, pero para los seres humanos, a veces es muy difícil reconocer sus errores Amén. y por eso entonces se tiende más a buscar la culpa en otros, Así es, la responsabilidad en otros y no es saber de que muchas cosas de las que nosotros padecemos pues son consecuencias de nuestros actos. así es. Ujú.
Entonces, hermana, ya llevaba, diría yo creo que más del año, más del Ujú, año en esta vida, ir y venir. Me entregué, fue en la cárcel, fue a tomar trago, a hacer de entrar ujú, whisky, a hacer de entrar, bueno, uno allá en la vida que nos llevaba, porque entré en un extracto social bastante grande por mis procesos que tenía y por la condición en la que iba como exfuncionario público. Ahí siempre me ujú, dan como un trato preferencial y a la vez ujú, por lo que sabía con la organización que estaba metida, con lo que hacía. Entonces, siempre uno en la cárcel le dan como otro extracto social a uno un poco de más preferencial. Ella iba entre todo, es más de un año en esa situación, pero un día eh, fue una visita de niños, una visita de niños. Mi esposa entró con mi niña, tenía tan solo 2 añitos, mi hija Mariana, y ya el guardia estaba pitando. 3 de la tarde más o menos, el guardia estaba haciendo pito para salir y entonces ya la niña sabía ese pito para qué era. Entonces, claro, ella lo primero que hizo fue como colgárseme a mí aquí en ujú, el cuello, quedó como un morralcito, ujú, bien en red, pero me cogió fue las manos aquí en el cuello y las piernitas a la cintura y ujú, me abrazó, pero con una fuerza, y me decía: "Yo me quedo con mi papi", porque ujú, yo nunca le dije que estaba, o mi esposa nunca le dijo que estaba en la prisión, yo creo, el papá está en la finca trabajando. Es lo que ella ujú, dijo: "Yo me quiero quedar en esta finca con mi papá trabajando", dice ella. Pero antes yo le dije: "No, mami, usted baje con mamá, acompaña a mamá. Yo estos días que salga, voy a casa". Ella me pregunta: "Papá, y toda esa gente", y no, son compañeros del trabajo, todos esos presos, sí, pero uno nunca le decía, ella hacía. Y entonces me dijo: "Papi, ¿verdad que usted está en la cárcel por matar un gato?". Porque eso es lo que la mamá le ha dicho, que está, ujú, era una niña inocente de esa claro, edad. Entonces ella me hace esa pregunta y yo: "No, mami, yo estoy en una finca trabajando, no ve, pues", que ujú, era en la condición donde yo estaba. Entonces, hermana, en ese momento mi niña me dijo: "No, yo me quiero quedar con usted acá". Y yo: "No, mami, vaya con mamá". Pero ya cuando salió todo el mundo y yo la llevo a la reja, ella no se quiso desprender de mí y era gritando: "Yo me quedo con mi papi, yo me quedo con mi papi". Tanto que a mí me tocó soltarle las manitos que me tenía cogida acá y las otras 2 que tenía aquí en la cintura, me tocó quitarlas a la fuerza. Es Cuando yo se la paso a la mamá, inmediata el guardia lo que hace es cerrar la puerta para que ella no se volviera a nene, pero yo por el pasillo ya iba saliendo, yo escuchaba los gritos de esta niña, los ujú, gritos y los alaridos, y eso a mí me partió el alma, claro, porque uno como hombre se cría en una sociedad machista donde dice los hombres no lloran. A mí se me hacía el nudo acá, pero yo nunca lloraba. En la situación de mi madre, con mi esposa, mis niños, pues no lloraba, pero ese día me entré a la celda y me atreví a hacerle un desafío a ese Dios de mi padre y mi madre, ujú, que yo digo una ignorancia de uno, porque yo lo que le dije fue en esa celda: "Si usted existe y es real, lo que me dice ese líder bulloso de acá, lo que me dice mi familia, lo que me dicen algunos que van a visitarme, si es real, haga algo por mí. ¿Dónde está?". Yo miraba hacia los lados de mi celda, ¿y dónde está? Si es tan real, ¿dónde está? Muéstrese, déjese ver, ¿quién es usted? ¿Dónde está? Yo lo cuestionaba y como recriminando tantas cosas en él, que por qué había permitido que yo llegara a cárcel, que por qué en ese momento mi hija lloraba. Eso me desgarró de tal manera que yo dije: "Bueno, si usted realmente existe, haga algo por mí". Vea las palabras que yo le dije, hermana Dani, que me he enamorado, entre tonto y bobo por usted. ah, bueno, muy buena petición le hizo. Pero le cuento que ahí es una de las experiencias más bonitas y yo diría que en ese instante que tuve con el Señor. Porque a pesar de todo lo que yo había vivido, ya iba cerca de año y medio, yo creo que en la cárcel. Yo creo que fue como que donde ya Dios empezó a coquetear hacia mí, porque hermana, yo en mi ignorancia no sabía lo que estaba diciendo y Ujú, a quién se lo estaba diciendo y con qué determinación lo estaba haciendo, pero Dios sí sabía. ujú, Conociendo aunque sea mi posición, yo en la celda donde yo estaba, hermana, yo vi como para mí en mi ignorancia era un cucuyito. Yo ujú, miré, era un cucuyo pequeño allí
y a mí me llamó la atención, porque una prisión porque uno, pues, que ha estado en el campo, uno ve el cucuyito que alumbra, se Ujú, va, vuelve, alumbra, se va. Pero yo cada que veía ese cucuyito entre mi ignorancia y desafiando a Dios, diciéndole cosas: "¿Dónde estás? Si usted existe, si eres real, haga algo por mí, aquí estoy, yo no te veo". Pero yo veía esa lucecita ahí en un rinconcito de la celda, pero cada que yo lo miraba, esa luz iba hacía más potente. ujú, Y yo volví, no lo miraba y seguía como desafiando a Dios en esa determinación, pero cuando volteé a mirar ese lugarcito otra vez, más incandescente era esa luz. Tanto, hermana, que yo llegó el momento donde yo ya sentí que no era yo, sino de que yo ya como que ya yo esa luz no la podía ver con mis ojos naturales, ujú, sino de que eso fue algo tan incandescente que yo tuve que cerrar mis ojos, yo no aguanté y tuve que como que, pero a la vez que como que ya en mí ya no hablaban mis palabras, y no como que ya a mí me salían otras palabras. ujú, Ya cuando yo ya me llegan las palabras a mi mente: "Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de tu madre". Eso como que me fue como desgarrando a mí y me fue pasando una película en mi mente de tantas cosas que yo había hecho, aún sin ser policía y aún siendo policía, y que era Dios el que había estado conmigo en ese momento. ujú, Que resultamos hablando él y yo, pero en una manera, no sé ustedes cómo me entiendan, audiencia, hermana Dani, para mí fue una experiencia indescriptible, pero yo ujú, que la estaba viviendo, me estaba dando cuenta lo tan hermoso que estaba haciendo en el momento, que yo le dije, Dios me, vea, él me habla en una parte donde me dice: "Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres". Yo no conocía eso. Ni si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en esa misma visión, diría yo, me llevó como a hacer un pacto con él. ujú, Y entonces yo le dije que yo no podía, porque yo estaba comprometido con una organización, ujú, y si yo hacía esto o decía la verdad, a mí me mataban la familia. Dios me, en el momento, en mi mente, todo era en la mente. Y tranquilo que a mí no me va a tocar ni un pelo, que tranquilo que a mí me tenía como una cobertura de mi madre, mi padre, mis oraciones. Pero yo como no sabía realmente con quién estaba en realidad, yo creía que era un sueño, era una visión allí. ujú, Pero hermano, pasaron por ahí cerca de las 12 de la noche cuando yo como que realmente volví en sí. Y yo como que abrí mis ojos naturalmente y yo dije: "Aquí hubo algo especial. ujú, Aquí pasó algo especial", porque ya el Franklin que menospreciaba a Dios, que llamaba a Dios culpable de mis desgracias, ya como que de ahí yo dije: "Dios estuvo conmigo en mi celda". Y ahí yo me desgarré, me tiré ahí a la plancha en la celda donde me tenían, fue a llorar, a pedirle perdón, a decirle: "Señor, aquí ujú, estoy, y si usted quiso estar conmigo hoy, yo sé que fue usted, porque nadie más". Yo me asomaba al espejo, hermana Dani, y me tocaba la mejilla a ver si realmente era yo el que estaba en esa actitud, y yo sí, era el mismo, yo como que sí era real, pero dentro de mí había un gozo, una alegría totalmente diferente. Entonces, yo creo que ahí fue el momento donde ya dijo Dios: "Ya a este muchacho le toqué su debilidad. ujú. Aquí es". Desde ahí, como dije, la petición que le dije, que me dejara entre tonto y bobo, entre tonto y qué, y bobo, pues realmente así quedé hasta el día y todavía sigo Amén. enamorado de este Cristo maravilloso. Gloria a Dios, ¿no? Qué bendición, hermano Franklin. También, bueno, ahora hablando un poco acerca de esa obra que Dios hizo, hay algo también que me ha llamado la atención de su testimonio, y es que en algún momento usted nos contó que en ese proceso de usted llegar a la cárcel, bueno, fue por parte de un compañero de trabajo Correcto. y que esto también pues había llevado a que su corazón se llenara de muchos sentimientos negativos, de mucho resentimiento. Eh, Claro, Qué bueno que le contara a la audiencia acerca de esa experiencia también, porque es no solamente el que Dios nos perdona, sino que también nos quita todo eso que pueda haber en nuestras vidas para poder perdonar a otros. amén.
Y lo que pasa, hermana, es que uno muchas veces cree que el enemigo viene de afuera. Ujú, Uno muchas veces cree que el adversario lo tiene afuera. ujú, Y usted nunca cree que un mismo adversario el que está levantando a uno, o cree que con los que tiene alrededor de uno, el que de pronto, como decimos nosotros en el secular, se le va a torcer. ujú, Entonces uno, hermana, uno en el ámbito que yo me movía, a pesar de que usaba mi uniforme como de autoridad para hacer lo indebido, tenía uno compañeros, yo era jefe de personal, yo era el jefe de intendencia, en ese tiempo era el jefe administrativo y financiero en el lugar donde estaba. O sea, uno, bueno, lo van poniendo a uno como viendo ya el tiempo que uno va llevando, la sierra, todo. Entonces uno tenía mucho acceso a tener compañeros ya de confianza y a uno les dice, vea, usted va a estar en tal puesto, pendiente que yo lo llamo. Y entonces ya uno ya tiene como su grupito, a los ujú, cuales para sacar algún contenedor o para entrar a algo, ya uno ya tiene a su gente y a cada uno de ellos no les tenía, como decimos así, de esa manera, su cota. ujú, Pero había uno, claro, un amiguito, un compañero que, como decían él, era el que uno se quitaba hasta el bocado de la boca para dárselo a él. Uno lo como decían uno, que el pana, el amigo. Y nunca pasó por mi mente que alguno de mis amigos o los que uno llamaba los hombres de más confianza eh, lo fueran a traicionar a uno. Y lo tremendo es que cuando a mí me capturan y me llevan para el búnker de la fiscalía, él me llegó allá a la celda. Él me llega a la celda y me da la cara. Porque cuando a mí me tocan la puerta de mi casa, él me había llamado, porque él me dice a mí, ya el contenedor pasó. Estamos en el momento sacando 4 toneladas de cocaína del puerto de Buenaventura. Él me dice, el contenedor sale. Y entonces me dice, voy ya para su casa para que me dé algo de lo mío. Claro, yo saco algunos dólares, los tengo ya listos. Cuando tocan mi casa, digo a mi esposa, vaya ahora a la puerta. Y eso por poquito casi que le dan en la cara porque a ver, le tiraron una puerta encima y para adentro. Fue el momento donde me llega la policía antinarcóticos a allanarme mi casa. Entonces a mí me cogieron palabras más, fue con toda esa plata contando, ciento y pedazos de millones que yo tenía que entregarle a este joven. Y bueno, yo de una pensé, fulano me traicionó, me volteó, porque fue el que me dijo, ya voy para allá. Y cuando, ujú, ya, cuando él toca, yo digo a mi esposa, ahora, porque es él. Como no trajo muchas oportunidades, pero no, era un mayor de antinarcóticos, de la base de Tuluá, que me llega allí. Y de una, pues, hermano, yo lo que reacciono es con el arma de dotación. No, en ese momento no tenía la dotación, yo tenía una pistola. Y yo, mi pensar era matar, que me mataran y matar. Yo lo mío fue, yo cárcel no pago. ujú, Yo me hago matar, pero yo pensaba era activar la pistola automático y ujú, me llevo un poco en ese momento, pero yo sabía porque ahí me tenían ya con Galil varios, quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí. Y yo no me les quedaba quieto, yo una cogí la pistola y una la cargué y yo también me enfrenté a apuntarle a ellos. Entonces, mi pensar fue, yo mato a este y otros cuantos más. Yo ahí sí que dentro de mi casa. Pero cuando yo miro hacia un lado estaba mi esposa cargando a mi niña. ujú, Y ella lo que hace, ni una palabra. Ella lo único que hizo es mirándome muy fijamente, me dijo así: "O sea, no lo haga", porque ella sabía que no era atravesado. Como ven, págame, no lo haga. Eso a mí de una me bajó, yo ujú, entregué ya el arma. Y al otro día fue donde llega el amigo, supuestamente amigo, va allá al, al búnker de fiscalía y me dice, así me mira, yo estando esposado, esto es para que nunca más vuelva a confiar en sus amigos. Para mi hermanos fue algo muy duro porque uno de hombre piensa de todo. Y yo no hubiera estado esposado, maniatado ahí, de seguro a que hasta sus puños, golpe le hubiera dado. ujú, Pero que uno como imposibilitado, con hombres al lado y lado, como que uno que reaccionar nada. Entonces yo le dije, tranquilo que la vida continúa y algún día vamos a ver cara a cara. Yo voy para ujú, lo que me toque, pero, o sea, en una palabra lo he amenazado.
ujú. que eso no terminaba ahí. Y él se fue, pero sí mi intención fue esa, hermana Dani. Siempre cuando ya estuve en la cárcel, esa era mi intención, porque gente de la organización siempre decían, patrón, le tenemos a fulano identificado, sabemos dónde está, denos la orden, diga qué quiere con él. Yo les decía, no, él es mío. O sea, mi mente era tan podrida que yo pensaba, y lo voy a decir públicamente y con todo respeto, pensaba pero torturarlo tan suavemente que él mismo sintiera lo que yo estaba sintiendo en el momento que me capturan o cuando él fue como a Ujú, desafiarme de esa manera. O sea, tenía una mente entenebrecida, podrida, mala, que yo nunca dejé que le tocara porque yo hubiera dicho a la gente, hágalo, pero nunca terminé yo, no, él es mío. Y siempre donde lo movían, sabíamos para dónde se iba, para dónde estaba, porque uno todavía tenía enlaces dentro de la institución, movía gente todavía dentro de la institución. Y a mí siempre me decían dónde estaba, para dónde lo trasladaron hasta el punto que lo fueron a sacar del país también, todo, mantenido enterrado, todo. Pero yo dije: "No, ustedes me lo dejan es a mí". Entonces, eso fue algo que uno nunca esperaba, que era un mismo amigo que le fuera como a traicionar de esa manera. sí, cuando se le permite al enemigo que comience a usar a una persona, y es que alguien sin Dios, pues permite de que su mente sea dominada por el diablo, ¿cierto? Claro, Y uno puede llegar a escalar en niveles tan malos, ¿cierto? Y que llega a pensar y a sentir cosas que nunca se imaginó. ¿Sí? así es, Sin embargo, bueno, usted también nos decía entonces que cuando Dios trata con usted, eso es algo que también Dios le quita, ¿sí? O sea, que el poder sentir ese perdón de Dios en su vida le permite también soltar todo ese resentimiento, todo ese odio, todos esos malos sentimientos y pensamientos que tenía y poder ya pensar de una manera distinta, ¿no? así fue. Ujú, Es algo, hermana, que uno queda anonadado. ujú, Palabras cortas que a uno para saber el proceso que hace Dios en el perdón, porque uno a veces siente que no tiene perdón de Dios, porque uno cree que, pues, uno odiador del evangelio, odiador, menospreciador de los ministros, rechazador de Dios, uno cree que nunca Dios se va a fijar en uno, va a tener uno perdón de Dios con las aptitudes de uno. Pero desde ese día que yo tuve ese encuentro con el Señor en esa pieza, en esa celda, que fue el primero, de hecho fue la primera oportunidad que tuve yo desde ahí, hermana, ya Dios como que empezó a hacer algo. A pesar de que yo de inmediatamente no continué, ujú, yo sentí que ya Dios había tenido misericordia de mí, me estaba invitando a hacer un pacto, pero yo seguí mis andanzas dentro de la cárcel, seguí entrando whisky, entrando cosas allá y haciendo lo indebido y de aún desde allá. Y seguí. ujú, Eso es muy difícil, uno, de verdad, como querer ser como ya un cambio instantáneo allí. Es muy difícil uno soltar esa antigua vida que nos llevaba de un día para otro. ujú, Pero Dios es muy bueno que aún así como que le vuelve y le extiende esa misericordia, ese perdón, esa bondad a uno en medio de tanta maldad que entró de una prisión, ujú. pero que aún allí Dios tiene, es donde, como dice la Biblia, donde abunda el pecado, sobreabunda Sobreabunda la la gracia. gracia. Así es. Bueno, su testimonio es muy interesante, muy bonito, pero vamos entonces a darle rápidamente eh, un mensaje a alguien que de pronto pueda pensar que también por tantas cosas que ha hecho, ¿cierto? No merezca ese perdón de Dios y, y podamos compartirle de lo que Dios es capaz de hacer con cada uno de nosotros. Bueno, la verdad es que Dios no hace acepción de personas. Ujú, Dios no mira que porque el de extracto alto no tiene oportunidad en Dios, o el de extracto medio, el de extracto bajo. No, Dios no hace excepción de personas y Dios con toda la raza humana quiere tener un mm, perdón ujú, a toda la raza humana. Tanto que dice la Biblia que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ujú, Entonces,
los que de pronto no nos damos la oportunidad somos nosotros con Dios. Ujú, Pero Dios, yo siempre he dicho que Dios tiene todo a disposición del ser humano. Por eso usted ahora lo decía, que Dios pasa por alto los tiempos de esa ignorancia cuando uno desconocía todo esto de Dios, ujú, pero termina diciendo, pero ahora manda a todos los hombres. ¿En dónde? En todo lugar, sea y donde nos encontremos, ¿a qué? A que se arrepientan. O sea, mientras Dios tenga la oportunidad en el ser humano tiene toda la disposición para llegarle a Dios. Entonces, bien, lo que tenemos que entender es algo que si usted no se da la oportunidad en Dios, difícilmente Dios puede entrar a hacer una obra en nuestras vidas. Porque eso bien, fue lo que de pronto me pasó a mí, hermana Dani y hermanos, audiencia en general, de que hasta que de pronto yo, en mi momento de ignorancia, aunque desafié a Dios de una manera fuerte, pero como que a la vez dije, bueno, aquí estoy, si hay algo conmigo, aquí estoy, y todo esto. Entonces, como que Dios dijo, bueno, aquí es donde da la entradita, porque Dios nos dice que Él no fuerza, Él no es una camisa de fuerza para que uno entre allá, allí, hallar el oportuno socorro, no, Él siempre lo tiene allí, sino que Él quiere es un corazón contrito, humillado, dispuesto a qué, a un arrepentimiento, a dejar lo que hacía antes, es venir a buscar una nueva vida en el Señor. Es que uno sí tiene la oportunidad de Dios, no que nosotros somos los que tenemos que darnos la oportunidad de buscar ese Dios tan amplio en perdonar. amén. Bueno, como decía, es una historia muy enriquecedora, una historia que nos permite conocer de mucho más ese amor y ese perdón de Dios hacia nosotros. Sí, Muchas gracias, hermano Franklin, por abrirnos su corazón, por hablarnos acerca de esas vivencias. Y queremos que podamos en el próximo episodio seguir hablando acerca de esta obra que Dios ha hecho en su vida, de cómo entonces le brinda ese perdón, pero también de cómo restaura su vida, de cómo genera todos esos cambios en su vida personal, en su familia, y bueno, lo coloca en lugares de honra como está en este momento. Así que les invito a todos para que sigan conectados, para que puedan vernos también en el siguiente episodio y podamos conocer mucho más de esta historia de perdón, de restauración que Dios hace con los seres humanos cuando se lo permitimos. El Señor Jesucristo les bendiga y seguimos enganchados. bueno, gloria al Señor. Gracias, hermana Dani. Claro que sí. Les invitamos a todos para que sigan allí conectaditos con nosotros en el próximo episodio, en este podcast del Amén. perdón y la restauración que solamente la hace Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo los bendiga.